Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ayer decíamos en la apertura de las jornadas la importancia que tiene para una universidad pública enclavada en el conurbano bonaerense poder ser anfitrión de estas jornadas junto con las organizaciones que nos acompañan y la posibilidad de dar difusión por primera vez en ámbitos universitarios a discusiones que tienen que ver con el tratamiento, el futuro tratamiento legislativo de la ley de drogas y de uso de cannabis. En ese contexto de una universidad comprometida con el desarrollo de su territorio, con las necesidades de los habitantes de la región, que para nosotros es un orgullo poder presentar hoy en esta jornada al queridísimo juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Es justamente en el contexto que ayer hablábamos de poder generar espacios de inclusión con calidad y sobre todo partiendo de una seriedad académica sobre la discusión de todos los temas en los que nosotros nos queremos comprometer. Así que, sin nada más, muchas gracias por estar acá, a todos ustedes, y muchísimas gracias a Eugenio por acompañarnos. Bueno, brevísimos, porque el invitado lo amerita. Yo no voy a hablar de la extensa actividad académica, docente y dentro de la justicia del doctor Zaffaroni, porque todos la conocen. Sí, un pequeño recuerdo de yo pinche del juzgado de sentencia X en los años 80. Si no me equivoco, el doctor en la sala sexta de la Cámara Criminal, por ahí. Primero el B corta. Primero el B corta y turnos en enero, donde nos quedábamos trabajando en el juzgado con otro abogado que está acá presente, el doctor Virgolini, y era realmente un festival de garantías. O sea, uno veía que realmente la gente que tenía que estar libre estaba libre, ¿sí? Y se trabajaba más inclusive que en épocas en las que no era feria, ¿no? Entonces siempre me quedó ese recuerdo y siempre asocié al doctor Zaffaroni a eso, a las garantías, a las libertades, y por supuesto no me equivoqué. Y justamente por eso quiero hacer notar algo. Hoy es una de las jornadas en las que vemos más presencia del activismo. Vemos asociaciones canábicas, vemos a Alex Freire, vemos realmente gran presencia de gente que activa por las garantías y por los derechos. Y esto quizás sí sea una parte de lo que transmite el doctor Zaffaroni, que él no la ve, pero que todos nosotros la vemos mucho. Y es que él desde hace mucho tiempo es un emblema de la gente que milita por su libertad, por las garantías. Es la esperanza de la gente que está detenida por ser usuario simplemente. Y aunque parezca una exageración, para muchos es una especie de héroe, ¿sí? Entonces, nada, los dejo con él y que lo disfruten, ¿sí? Bueno, queridos, no, pero quédense, no tengan miedo, no pasa nada, no. Bueno, muy buenas tardes. Yo después de estas cosas empiezo a sentirme medio de bronce, lo cual me hace sentir un poco incómodo, generalmente porque no tengo mucha facilidad para moverme así, ¿no? Y bueno, ya el riesgo es que cuando uno se empieza a sentir de bronce está más para el lado del arpa que del violín, ¿no? Pero en fin, trato de superarlo, no se preocupen. Realmente el poder punitivo, el poder represivo, tiene una cantidad de irracionalidades enormes de las cuales no voy a hablar en detalle, pero que todos conocemos de alguna manera. Y en el mundo contemporáneo
se ha convertido en un ídolo, es decir, es una suerte de falso dios. Hace unos 20 años estaba en un congreso de la Asociación Internacional y había terminado la sesión en la que participaba y me meto en otra que estaba a punto de caer el muro de Berlín y había una mesa en la cual integraban norteamericanos, soviéticos, etc. Y hablaban de la criminalidad nuclear. En un momento dado me caigo en la cuenta de algo y le digo a la persona que estaba sentada al lado mío, que era una socióloga canadiense, Ruth Morris, una gorda buenísima, que muy religiosa, cuáquera, murió de cáncer y jugaba con el cáncer, bromeaba, lo llamaba Henry. Y le digo, Ruth, ¿estoy entendiendo mal? ¿O esta gente no se da cuenta que si llega a haber un crimen nuclear no queda ninguno de nosotros para juzgarlo? Me dice, no, estás entendiendo bien, porque esto es una religión. ¿Cómo una religión? Sí, es una religión. Y si uno piensa todo lo que quieren resolver con el poder punitivo quieren salvar el Amazonas, con el poder punitivo quieren salvar toda la ecología del planeta, con el poder punitivo quieren evitar la fuga de capitales, con el poder punitivo quieren todo, resolver los problemas de tóxicos, resolver cualquier cosa, y el poder punitivo es lo más cercano a Dios, claro, es omnipotente. Reemplaza, es un falso Dios. Pero no es el becerro de oro, no, es de un material mucho menos noble que el becerro de oro. Y tiene, como toda idolatría, como toda falsa religión, tiene fundamentalistas, tiene fanáticos, y eso está asociado hoy a toda una construcción de realidad mediática que quizá no tenga tanta importancia en disuadirnos acerca de lo que tenemos que pensar de los problemas en concreto, pero sí de qué problemas tenemos que pensar, nos marca la agenda. Esto es la realidad mundial del poder punitivo. Vivimos en un momento donde a través de un agigantamiento del poder punitivo se hallan en peligro planetariamente todos los derechos humanos. Vivimos un momento en que se intenta planetarizar la ideología de la seguridad nacional. Y vinculo la ideología de la seguridad nacional con el momento en que en la Argentina se pone de moda la cuestión de la represión del tóxico. Eran los años 70. Siempre habíamos tenido leyes, pero fueron los años 70. Se vinculó la ley de represión del tóxico con la ley de represión del terrorismo. Y el estereotipo del terrorista era el pibe de pelo largo y barbado que fumaba marihuana. Era la época de López Rega. No lo olvidemos que esa es la época en que irrumpe esta tendencia mundial impulsada por Estados Unidos en nuestro país. Desde el principio, algunos nos dimos cuenta del absurdo que era esto. Cuando llega la dictadura militar, hace algo que reclaman hoy los medios, algunos medios, no todos. Se baja la edad de responsabilidad penal de los menores, se baja a 14 años. La tenencia para consumo estaba penada sin posibilidad de excarcelación o de condenación condicional. En consecuencia se empiezan a llenar las cárceles de adolescentes. La propia dictadura militar tuvo que dar marcha atrás
y por propia disposición de la dictadura militar se volvió a subir el límite de responsabilidad a los 16 años. En tanto, cuando estuvo bajo, no sé cuántas personas habrán quedado estigmatizadas y cuántas de esas estigmatizaciones habrán condicionado futuras carreras criminales, lo ignoro. Nadie lo ha investigado ni lo ha perseguido, ni ha seguido el curso de eso hasta este momento. Realmente, todas las prohibiciones de tóxicos tienen desde su origen, no es la mera prohibición del tóxico en sí por el daño de salud que pueda causar, todo eso es el discurso, pero en el fondo cada prohibición de tóxico responde a una simbología de grupo social, y esto se lo ve claramente en los Estados Unidos, cómo se fue dando la prohibición tóxica. Es curioso pensar que en Estados Unidos se prohibió la marihuana antes que el opio. Sí, claro. ¿Qué era la marihuana? Era el consumo de los inmigrantes y de los braceros mexicanos. Era la reafirmación del grupo originario norteamericano, del grupo que se consideraban los descendientes del Mayflower, de los grupos puritanos, frente a los inmigrantes que le disputaban el terreno. Era la reafirmación de su superioridad cultural sobre los otros. Vienen acá, pero nosotros somos los originarios, somos los superiores. Vienen ustedes con esta cosa, se la prohibimos. Y la propia prohibición alcohólica posterior respondió a lo mismo. La prohibición alcohólica de los Locos 20 respondió a lo mismo. No es una cuestión, ¿quiénes eran las viejas locas que rompían tabernas, etcétera? Eran viejas puritanas, sí. ¿Frente a qué? Frente a una inmigración constituida por italianos, por irlandeses, por alemanes, es decir, cultura católica y cultura luterana, cultura de la taberna, donde la virtud no está en la abstinencia, sino en la templanza. A veces no mucha templanza, pero no importa. Entonces era la reafirmación de la cultura puritana sobre aquella cultura invasora que consideraban. Esto, bueno, la prohibición alcohólica trajo todos los problemas que conocemos de los Locos 20, la formación de mafias, una simbiosis grave de criminalidad violenta con criminalidad astuta, etcétera. Todos conocemos los autitos de los intocables, etcétera, esas cosas, con unos cuantos muertos y una cantidad de problemas bastante serios y una cantidad de tóxico de alcohol de mala calidad, de alcohol metílico que produjo una cantidad de muertos y de ciegos, etcétera, al no poder controlar la calidad del tóxico, claro. Bien, esto es cómo fue evolucionando esta locura, esta irracionalidad a lo largo del siglo XX. Pero llega un momento dado, en las últimas décadas del siglo, donde el problema se complica más. Y se complica fundamentalmente con en lo que hace a nuestra región, con la cocaína. La producción de cocaína en la región tiene que orientarse necesariamente hacia el mercado consumidor, es decir, hacia el principal demandante. El mercado demandante es el mercado de Estados Unidos, fundamentalmente. Esto provocó o generó economías complementarias. Estas economías complementarias, llegó un momento donde hoy tenemos una tristísima realidad, que es la masacre en curso que está viviendo México. Se ha producido una división internacional del trabajo sumamente beneficiosa para Estados Unidos y sumamente trágica para México. Para México y para gran parte de América Central que sigue el camino de la cocaína.
En la prohibición alcohólica de los años 20, la producción del tóxico tenía lugar dentro del territorio de Estados Unidos. La lucha por encontrar el mercado consumidor era dentro de Estados Unidos y la red de distribución operaba dentro de Estados Unidos y la renta quedaba totalmente dentro de Estados Unidos, con todos los problemas que eso generó. Hoy no, hoy la producción es afuera. La lucha por alcanzar el mercado consumidor se produce fuera de la frontera de los Estados Unidos. A esa lucha contribuyen los Estados Unidos vendiéndole armas a los narcos que se pelean por llegar ahí. Esto provoca una cantidad de muertes que se quedan fuera de los Estados Unidos, que da el lado mexicano. Y lo que hay adentro de Estados Unidos es una red de distribución bien aceitada, que funciona muy bien y en la cual queda en la mayor parte de la renta, un 60% por lo menos de la renta queda ahí. El precio FOB de la cocaína cuando llega al consumidor tiene una multiplicación extraordinaria. Naturalmente, al quedar esa renta adentro, es una renta ilícita que tiene que blanquearse. Hay un organismo internacional que nos impone cómo tenemos que hacer las leyes nosotros, que se encarga de que el monopolio del lavado exista en el hemisferio norte, por supuesto, y también en Estados Unidos, es claro. De modo que el negocio es redondo, es una distribución internacional del trabajo donde México se queda con una parte menor, Latinoamérica una parte menor de la renta, y los muertos. Estados Unidos se queda con la mayor parte de la renta, el negocio de venta de armas y el negocio del lavado de dinero y sin muertos. Si pensamos el balance que esto produce en materia de muerte, y yo siempre que pienso en criminología digo, sigamos el camino de los cadáveres, a ver qué pasa, de los cadáveres adelantados, no de los otros que se mueren cuando tienen que morirse, el balance no puede ser más desastroso. ¿Cuántos años hubiera necesitado México para tener 40 o 50 mil muertos por exceso de dosis, por sobredosis de cocaína? Sin embargo, los tuvo en 4 o 5 años simplemente por efecto de la prohibición. 40, 50 mil muertos, decapitados, castrados, etcétera. Es común en los titulares de diarios de México encontrar cosas así. Esta semana hubo menos encajuelados. La cajuela es el baúl del auto, ¿no? Meten los cadáveres adentro del baúl. Entonces las noticias, ¿sí? Esta semana bajaron los encajuelados. Es como si fuera una noticia que se ha vuelto normal, ¿no? Se ha normalizado la situación de este tipo de homicidios brutales. Por supuesto, a nivel planetario es poco lo que podemos hacer en el país. No somos un país productor de los tóxicos que más interesan internacionalmente. Afortunadamente la situación geopolítica nos cubre mientras el tóxico siga siendo la cocaína. Esperemos que mañana no pase a tóxicos sintéticos, a producción sintética. Todo producto natural o más o menos natural o derivado, por regla general ha seguido el camino en economía de ser sustituido por un producto sintético, el sisal, etcétera, todo eso. Esperemos que no suceda eso, que suceda mucho más adelante. En tanto siga siendo cocaína, no somos país productor, estamos lejos del mercado consumidor, estamos en la otra punta. Tenemos que cuidar que no haya rutas triangulares únicamente, cuidar el espacio aéreo, ver que no. México está al lado, como se le atribuye a Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿sí, no? Nosotros estamos medio protegidos de momento, ¿no? Respecto de eso. El problema internacional es serio. Nadie ignora que el lavado se produce. Es muy difícil calcular la masa dineraria que produce esto, pero es una masa importante.
Se habla de 500.000 millones de dólares, otros hablan de un millón de millones de dólares. Si pensamos en eso, son cifras que nos podemos escribir los números, sí, los podemos escribir con ceros, pero son números inimaginables prácticamente. Sea como sea, cualquiera sea la evaluación que se haga sobre esta masa dineraria, es una masa que todos los años se incorpora al circulante mundial de plusvalía de servicios. Cuidado, que no es plusvalía de cosas, de productos, es de servicio de distribución. Ese es el asunto. Esto por supuesto que es inflación a nivel mundial, si no cabe la menor duda, pero ¿cuál sería el efecto de una eventual liberación del precio de los tóxicos a nivel planetario? ¿Y es posible hacer esto? No lo sé, yo hablo hasta donde puedo hablar, hasta lo que más o menos sé, no mucho, pero algo. El resto no sé, no soy un macroeconomista como para decir cuál puede ser el efecto que puede producir una caída vertical del precio de los tóxicos a nivel internacional. Tampoco sé siquiera cuál es el efecto que puede producir en nuestras economías, en las economías de algunos de nuestros países andinos. En la economía mundial hay dos posiciones a este respecto. La posición de los Chicago Boys, de los economistas ortodoxos, así llamados, que sostienen que no pasaría nada y que esto se iría a ahorro. Yo a veces, cuando me encuentro al lado de ellos, diciendo que, coincidiendo sobre la legalización, digo, si estos tipos me dicen esto, porque algo está equivocado. Creo que estoy sentado en el lugar errado. Pero bueno, no sé, en una de esas no, es un prejuicio mío. Por el otro lado están los neokeynesianos que dicen, no, cuidado, esto produciría una recesión a nivel mundial bastante importante. No sé cuál es la verdad, eso habría que preguntárselo a un economista, un macroeconomista, que nos explicara cuál es el real rol que cumple esta masa dineraria en el circulante mundial y cuál sería el efecto de una caída súbita del... De cualquier manera, esto no lo podemos producir los argentinos. El espacio que tenemos, el espacio que nos deja la Convención de Viena y convenciones internacionales, no tenemos otro espacio en nuestra legislación local. Lo que sí podemos resolver son algunos problemas domésticos. Por supuesto, el consumo de tóxicos, así como hay quien toma vino de la mejor calidad y hay quien toma vino en caja de cartón, el consumo de tóxicos también se estratifica socialmente. Y hemos llegado a un grado en que llegó en alguna medida la hora de la verdad. Tenemos un tóxico de la miseria sumamente grave y sumamente peligroso, que es el Paco. Es tóxico, es veneno, digamos, directamente, me atrevería a calificarlo, con los gravísimos riesgos que tiene de lesión neuronal del frontal. Es la parte del cerebro que hace a la voluntad. Riesgo de enfisema pulmonar, pérdida rápida de peso y muerte. Las lesiones neuronales son irreversibles, lamentablemente, hasta cierto grado. Cuando pasa a cierto grado son absolutamente irreversibles, y afectan a un sector social carenciado, es decir, niños y adolescentes de barrios precarios. Los medios masivos de comunicación, cuando se ocupan del problema, lo que quieren mostrar es el pibe consumidor de Paco cometiendo delitos gravísimos. No hay. Por regla general no hay. El consumidor de Paco no está en condiciones de cometer muchos delitos. Es un marginado dentro de la marginación. No es el héroe en su medio. Los demás pibes del medio lo marginan. Lo patean, tiene que dormir en los pasillos,
no lo pueden tener en la casa porque se roba todo para tratar de vender algo, y los delitos que puede cometer puede que haya alguno, pero no está en condiciones de cometer un delito muy elaborado, por supuesto. Este es un problema tan grave que, como problema en sí, los medios masivos no le dan mucha importancia, salvo la proyección de este estereotipo, falso, por supuesto. No se le presta la debida atención porque afecta a un sector carenciado, responde a una lógica que es la lógica de control, de excluidos, que predomina en el mundo a partir de Estados Unidos en este momento. Cuidado, cuando hablo de Estados Unidos no crea que yo tengo un brote anti-yanqui, no, eso me pasó hace muchos años. No, porque a veces uno puede creer que tiene una regresión juvenil y entonces me dio el brote. No, Estados Unidos fue un país normal en su sistema penal hasta hace unos 30 años, y tenía algunas cosas admirables que son, por ejemplo, todas las penas no privativas de libertad, todas las técnicas de cumplimiento de pena no privativa de libertad, la probation, los asistentes de prueba, los inspectores de prueba, etcétera, que todos lo mirábamos en el mundo diciendo, bueno, esto puede ser una cosa interesante. Incluso en el año 1972 su Suprema Corte declaró inconstitucional la pena de muerte. Hubo como 10 años que no se aplicó pena de muerte, una moratoria por efecto de la declaración de inconstitucionalidad de la Corte, hasta que después llegó el nunca bien recordado Nixon y empezó a poner otros delincuentes ahí en la Corte, otros monstruos, y bueno, se volvió. Pero no, realmente no es eso. Me estoy refiriendo a la política de las administraciones republicanas a partir de los años 80 en adelante. Ese es el fenómeno. Y todos los datos que doy no son datos que los inventé yo ni me los contó Fidel Castro, sino que son datos de mis colegas norteamericanos, los criminólogos norteamericanos. Bueno, lo cierto que a partir de esta política de tipo Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Cuando se decide que en una sociedad no hay más distribución de renta y los que no hay más redistribución de renta y los que se quedaron fuera de la distribución existente hay que mantenerlos a raya, entonces hay distintas maneras de mantenerlos a raya. Una de las maneras de mantenerlo a raya es una prisionización masiva, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Rusia fue siempre la campeona de la prisionización. Ahí resulta barato porque lo mandan a Siberia al tipo y chao, no se puede escapar. Estados Unidos la pasó. En estos últimos 30 años pasó de lejos a Rusia. Superó todo, quintuplica el índice de prisionización del mundo, la media mundial. Una cosa loca. Tiene 2,5 millones de presos, de los cuales más de la mitad son afros, naturalmente. Y la otra mitad no sé, pero supongo que serán latinos. Eso es un dato, una suposición mía, no lo tomen como dato criminológico, pero no lo sé. Lo cierto que esta patologización del sistema penal de Estados Unidos repercute en toda nuestra región. Repercute en Europa también, por supuesto, pero en nuestra región repercute con características particulares. Yo no creo en conspiraciones. Estoy demasiado viejo para creer en conspiraciones que se juntan, etcétera, manejan. No, en conspiraciones no creo más. Lo que sí creo es en funcionalidades. Hay fenómenos que se van dando y bueno, déjalo andar porque viene bien. Y bueno, ¿cómo se controla la exclusión en nuestra región? Hay algunos que se creen todavía que están en el siglo XIX y dicen, no, van a controlar la favela, la villamiseria, los pueblos jóvenes, rodeándolo con los cosacos del zar. No, hermano, no hay más cosacos del zar, ni hay más zares. No, así no se va a controlar. Se controla de una manera mucho más insidiosa. Tratemos que se maten entre ellos. En la medida en que se matan entre ellos, bueno, se van matando, tenemos menos, y por otra parte, al mismo tiempo están ocupados en matarse y entonces no piensan en otra cosa.
Y eso es lo que vamos viendo. Tengamos mucho cuidado porque eso es lo que vamos viendo en el mundo y en nuestro país también. Yo todavía no les puedo dar números, pero en unos meses voy a estar en condiciones de darlos. Nuestros índices de homicidios, en general, si prescindimos de las zonas de barrios precarios, de las villas, son muy bajos. Estamos en el orden del 3.5 por 100.000. Los homicidios se mueren por 100.000. 3.5 por 100.000 es más o menos los índices medios de Europa. Canadá es el más bajo, tiene 2 por 100.000. No es para que salgamos a festejar, pero tenemos que bajarlo, pero de cualquier manera estamos en uno de los niveles más bajos, junto con Uruguay y Chile. Pero si tomamos las zonas de villas, el índice de homicidio sube a 17 por 100.000. Nos da un promedio total de 6 por 100.000, es cierto. Más o menos, les precisaré los números en poco tiempo. Pero ¿dónde es que se produce el mayor porcentaje de homicidios no esclarecidos? En ese 17 por 100.000 que tenemos en la villa. Es decir, cuando vemos que hay un homicidio en otra zona, la causa tiene 2 o 3 cuerpos. Cuando vemos que hay un homicidio ahí, la causa tiene 100 fojas. Se dice, bueno, no, es que nadie habla, no sé, se encubren. No se investiga. Ese es el asunto. Bien, y bueno, y si se matan con el Paco, mejor. Bueno, también resulta bastante funcional. A tal punto es esto que cuando nos metimos a investigar un poco qué era el Paco, nadie lo sabía. No se había hecho un análisis de qué era. Y se decía que era pasta base. Siempre me llamó la atención, decir, ¿cómo pasta base si no tenemos laboratorios en el país? No porque seamos inocentes. Puede haber alguno por ahí por Salta, por la frontera, no sé. Pero no, porque la materia prima es muy voluminosa y no se pueden pasar camiones de materia prima para que tengamos un laboratorio. Y simplemente por eso no somos país productor de hoja de coca. Entonces, si no tenemos laboratorio, ¿cómo se puede pasar la pasta base? ¿Qué es esto? Pasará un poco, pero no puede ser semejante cantidad. Efectivamente no lo es. Es veneno, es una mezcla de cualquier cosa. Es de todos los tóxicos que hay, y con 1 kilo de cocaína se puede preparar 1.000.000 de dosis, que en definitiva tienen un resabio dentro. Este es el problema más serio que tenemos hoy, efectivamente, con casos muy graves de enfermedad y de enfermedad, de lesión irrecuperable y de muerte. Esto es lo que tenemos que encarar en serio y que tiene una economía y una dinámica distinta a la que tienen otros tóxicos. Cuidado. El otro problema de la criminogénesis. Tóxico criminógeno por excelencia en el país sigue siendo el alcohol y nunca dejó de serlo. Con una característica: el alcohol no necesita tener que el sujeto sea dependiente. Hay pocos dependientes de alcohol, pero basta con una intoxicación aguda. Y de todos no puedo dar números, pero me pasan por la mano la mayor parte de las condenas graves por delitos graves que se cometen en el país. Todo el mundo quiere ver si la pegan la corte, entonces llega y pasan toneladas. No veo virtualmente delitos cometidos bajo los efectos de otro tóxico que no sea el alcohol. Muy pocos sobre los efectos de otro tóxico, escasísimos. Y más, hasta diría que bajo los efectos de otro tóxico tengo que presumir que algo puede haber, porque no queda claro. Hay ¿cómo juegan los medios en la
en la proyección del tóxico y en causar este pánico social en torno. Hay una identificación que es falsa. Es la identificación de consumidor con dependiente, dependiente con delincuente. Es una asociación que crea la construcción social de la realidad a través de los medios masivos de comunicación. Todo consumidor es un dependiente y sabemos que una toxicodependencia no se da en todo consumo. Y todo toxicodependiente es un delincuente porque tiene que salir a la calle para asaltar a alguien para conseguir el tóxico. Esa es la asociación. Si el consumo o el uso es un problema individual, la dependencia tóxica es un problema sanitario. Y si el problema sanitario lo sacamos del ámbito sanitario y lo queremos resolver en un ámbito artificial, como es siempre el ámbito penal, obviamente que no lo vamos a resolver. Y queda claro que no se ha resuelto. 30, 40, 50 años de política prohibicionista nos dan este triste resultado que tenemos hoy. Por otra parte, todos saben que a través de este medio económicamente se ha conseguido generar oro. La prohibición convierte cualquier porquería en oro, lo que sea. Si hay demanda rígida, frente a una demanda rígida, la prohibición tiene el efecto de fabricar oro. El viejo ideal de la Edad Media lo consiguieron ahora. Económicamente se ha conseguido. Lo han obtenido de esta manera. Esto en cualquier orden. Naturalmente, prohibición, se enrarece la oferta y por ende sube la plusvalía. Eso es. Esto no solo pasa en el nivel de los grandes cárteles internacionales, del tráfico internacional, etcétera, sino que va bajando. Y cuando llegamos al Paco nos vemos que hay una plusvalía de supervivencia, con un inconveniente que es la enorme, como es una producción casi artesanal, es el enorme número de fuentes de producción. Por un lado, esa es la desventaja para tratar de controlar la venta. Pero por otro lado, esa es la virtud que tiene, porque no nos estamos enfrentando al cártel del Golfo ni al cártel de no sé dónde, sino nos estamos enfrentando a organizaciones más o menos barriales o locales. Es decir, sería posible controlar esto. Sin embargo, que es el principal problema de salud que tenemos en este momento, no es el principal problema en que ponen foco los medios masivos de comunicación. Que quede claro. Desde el punto de vista jurídico penal, hace unos cuantos años que vengo sosteniendo la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de cualquier tóxico para propio consumo. Y lo vengo sosteniendo sobre la base del artículo 19 de la Constitución Nacional, que excede mucho lo que es el problema de la tenencia para consumo. Nuestra Constitución Nacional tiene un artículo que es su columna vertebral central. Es el artículo 19. Es un artículo original, viene o proviene de las anteriores constituciones. Es el artículo que marca la característica de todo el derecho argentino, aquello de que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten el orden ni la moral pública ni perjudiquen a terceros están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, lo que significa es, señor legislador argentino, no se meta con el pecado. Usted se puede meter solo con el delito
y no se meta en la ley, con la ley en ninguno de estos ámbitos, ni con la penal ni con ninguna otra. El ámbito de autodeterminación de la persona con conciencia moral es un ámbito que usted tiene que respetar. Punto. El Estado argentino no puede meterse. Esto es resultado en la conciencia jurídica universal de siglos de lucha, de luchas interreligiosas, de muchísimas muertes, y finalmente se llega a esto, a decir, no, bueno, cuidado, la autonomía de conciencia debo respetarla. Por otra parte, es el Estado que permite el mérito moral. Hay una frase de Gustav Radbruch, filósofo alemán, antinazi, que parece paradojal. El derecho es moral justamente porque es la posibilidad de lo inmoral. Efectivamente, un derecho que impone una moral impide el mérito moral. Si yo hago algo porque me están amenazando, no tengo ningún mérito. Si hago algo porque me lo indica mi conciencia, pero podría hacer otra cosa, ahí tengo el mérito. Ese límite es lo que caracteriza que tengamos un derecho personalista y no transpersonalista, es decir, un derecho al servicio de la persona y no al servicio de cualquier otra cosa que esté más allá de la persona, qué sé yo, el proletariado, la raza, cualquier mito transpersonalista. El derecho tiene que estar al servicio de la persona, garantizando un espacio de autonomía, que es el espacio de elección que cada uno tenga para su autorrealización en coexistencia. Esto trajo una serie de problemas, como ustedes saben, ya se lo habrán explicado, ha habido vaivenes en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y más aún, hubo algún momento de nuestra jurisprudencia donde, entre otras muchas cosas, nuestra jurisprudencia siempre dijo de todo, siempre hay una bolsa de la cual sacar algún fallo que dice lo que queremos que diga. En algún momento se sostuvo que no ya la cocaína, sino las hojas de coca podían incluirse en la lista de estupefacientes. La lista de estupefacientes es una ley penal en blanco. ¿Qué se llama una ley penal en blanco? Es una ley penal que establece la pena, pero que tiene que ser, la prohibición tiene que ser completada con un acto de otro poder del Estado. Hasta qué punto esto es constitucional es bastante discutible, pero no importa. Se aceptan que hay leyes penales en blanco y la ley penal se completa con la lista de estupefacientes que se elabora en el ámbito del Ejecutivo. Por supuesto que para incluir algo en la lista de estupefacientes hay que respetar que materialmente sea un estupefaciente, naturalmente. Si uno va a incluir la semilla de melona en el ámbito, en la lista de estupefacientes, obviamente que está violando la ley, claro. Y sí, pueden incluir la cocaína, pero no la materia prima de producción de la cocaína. Eso fue lo que incluyeron a lo largo de muchos años, hasta que finalmente se logró que en la ley específicamente se diga que eso no se puede incluir. Tenemos por lo menos 2 provincias donde se coquea y donde eso está culturalmente incorporado. Por otro lado, la irracionalidad era total. La cantidad de cocaína que a través del coqueo puede llegar al torrente sanguíneo es ínfima, porque va filtrada por el hígado, claro. El clorhidrato de cocaína se aspira o se inyecta, el otro se filtra. Y por otra parte, para hacer 1 gramo de clorhidrato de cocaína se necesita 1 kilo de hojas de coca. La práctica del coqueo nunca se ha demostrado que sea dañina. Las experiencias que se han hecho desde hace muchos años en el Instituto de Patología Regional del Noroeste
tomando 100 personas con muchos años de coqueo y otros 100 que no coqueaban, los dos de la policía, haciendo análisis a uno y a otro. Los que coqueaban le encontró un poco menos de colesterol y nada más. Es obvio que naturalmente hay toda una fábula de que, claro, el coqueo no se alimenta, etcétera. No, claro, si alguien no come y se lo alimenta con hoja de coca, se va a morir, eso está claro, no me cabe la menor duda. No tengo... si hay que darle de comer a la gente, por supuesto. Bueno, estas son las irracionalidades que se han venido cometiendo con graves consecuencias ya de tipo institucional, serias consecuencias. A veces en nuestro país no tanto, pero si vemos las cosas que pasan en la región, son gravísimas. Lo primero, colocamos en contacto a nuestras fuerzas policiales con poderosas fuentes de corrupción. En América Latina casi todos nos hemos copiado la Constitución de Estados Unidos, pero no nos copiamos las policías comunitarias de los Estados Unidos, nos copiamos la policía de ocupación territorial de los Borbones. Y todavía seguimos teniendo policías militarizadas, claro, cuando es un servicio civil, no tenemos una policía de inserción comunitaria. Resultado de esto es que meter al poder punitivo en medio de un fenómeno de prohibición que hace aumentar la plusvalía, genera a la larga un proteccionismo insólito. A la larga ese poder punitivo se asocia a alguno de las organizaciones que se benefician de esta plusvalía en perjuicio de las otras. Es decir, se produce, protejo a esta para sacar a la otra del mercado. Los mercados no desaparecen porque se saque a un narco, a 2 narcos, a 3 narcos, a 4 narcos. Se los saca, pero inmediatamente, como no desaparece la plusvalía, lo que momentáneamente se produce es una suba del precio porque hay menor oferta, hasta que otro ocupa el lugar de que dejó vacío este en el mercado. Eso es más o menos inevitable. Por eso que se dice, bueno, ¿cómo se combate la guerra? Y la guerra no termina más. Y no termina más por eso, porque el agujero del mercado se llena. ¿Por qué? Porque la plusvalía sigue. No hay nada que hacerle. Eso va corrompiendo nuestras fuerzas policiales, va generando prácticas absolutamente indeseables dentro de ellas. En algunos países esto llega a límites que son verdaderamente graves. Alguna vez me decía un viceministro de Gobernación de México, yo no sé con quién estoy trabajando, no tengo idea ya de qué lado está nadie de los que me rodea. Bueno, se ha llegado a un grado de bajar un avión de un misilazo, ¿no? Dijeron que fue un accidente, pero bueno, nadie lo cree mucho. No. Todo esto, por otra parte, también tiene otro efecto ya más grave. Se producen contactos horizontales entre caciquismo político y la fuente de recaudación ilícita de esto. No porque a través de esta recaudación ilícita se gane una elección nacional, no, eso no es cierto. Se puede contribuir a campañas nacionales, hay contribuciones espurias a campañas nacionales en algunos países, etcétera, pero no se gana o se pierde una campaña nacional por esto. Pero sí, estos contactos lo que financian son elecciones internas o selecciones internas de los candidatos. Ahí es mucho más fácil, se necesita muy poco dinero y eso se vuelve determinante. Y esto es lo que va pudriendo las fuerzas políticas por la base. Es el grave problema que se produce en algunos de nuestros países, de los países de nuestra región. Es decir, si medimos las tremendas consecuencias que ha tenido la prohibición de tóxicos,
nos damos cuenta que llega un momento dado que uno se pregunta, si no se hubiese prohibido el tóxico, ¿hubiera podido producir esto? Y creo que no, y creo que habría menos muertes incluso. Si tenemos muertos por sobredosis de cocaína es porque el sujeto que compra cocaína nunca sabe qué contenido de pureza tiene, y en consecuencia de repente se pasa y se va para el otro lado, o se descerebra. No tenemos control de producción de calidad, y el consumo existe. Entonces, lo que a estas alturas tenemos que preguntarnos ya no es si esto es racional o irracional, sino a esa pregunta que dejé sin respuesta. ¿Será factible a nivel planetario? ¿Será factible a nivel planetario hacer caer de pronto, con la liberación, el precio del tóxico? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo sin que esto produzca una catástrofe, dado el enorme desarrollo que ha logrado con estas economías complementarias y con esta formación de masa dineraria? Creo que este es el problema que hoy se están planteando en muchos países. No, reuniones como esta existen en todos lados. Ya es demasiado obvia la irracionalidad que tiene la prohibición en este aspecto. No es el único aspecto en que el poder punitivo es irracional, por supuesto, es bastante irracional en casi todos, pero en este aspecto es demasiado notorio, se está volviendo demasiado notorio. Esta es la situación actual. Hay una enorme resistencia a todo este discurso. La resistencia proviene de intereses de corporaciones, por supuesto, y también de corporaciones policiales transnacionales. Hay una serie de gente que se quedaría sin trabajo, porque claro, naturalmente las agencias cuando no tienen trabajo se lo inventan, ¿no? Sí, efectivamente, uno puede crear una oficina para la erradicación de marcianos, y lo primero que se le va a ocurrir al interventor organizador de la oficina va a hacer una investigación a ver si hay marcianos, claro, primera cosa, pero ya va a tener un trabajo, ¿no? Bueno, en las agencias del sistema penal pasa lo mismo, sean nacionales, sean transnacionales, sean internacionales, etcétera. Pero es muy evidente, muy notorio que después de 4 o 5 décadas de ininterrumpida política prohibicionista estemos viendo los efectos catastróficos que esto está teniendo. De cualquier manera, insisto en esto, solo podemos incidir como un pequeño paisito que está perdido en el fondo del mapa, en una cuestión que se está volviendo hoy cada día más un debate de carácter regional y mundial. En lo otro, en el aspecto doméstico, sin lugar a dudas, creo que tenemos que reafirmar la vigencia de nuestro artículo 19. No solo para el consumo, sino para la tenencia, sino para todo nuestro derecho. Ese es el eje central, esa es la columna vertebral de nuestra Constitución. No lo perdamos de vista. El día que perdamos de vista eso, estamos perdiendo de vista lo que es toda la función del derecho y del Estado en nuestro país. Parece mentira que esa pequeña frase sea la que ha definido con mayor claridad el rumbo que desgraciadamente no siempre ha tenido nuestro derecho ni nuestra jurisprudencia. Defendámosla con todo lo que podamos, no solo por esto, sino por todo, por nuestra autonomía, por nuestra dignidad de personas, por nuestra dignidad de seres pensantes y nuestra dignidad de seres dotados de conciencia moral. Muchas gracias.